Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. Tonight we'll be continuing our studies on prayer, Vamos esta noche a estar continuando en nuestro estudio sobre la oración and we will be talking tonight about the 7 requirements for intercession. y esta noche vamos a estar hablando sobre los 7 requerimientos para la intercesión. Let's say a word of prayer before we begin. Oremos antes de empezar. Father, we ask that as we approach your word tonight, Señor, te pedimos que así como nos acercamos a tu palabra, that you would open our hearts, tú abras nuestros corazones that we might receive everything that you have for us, para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros and understand how we have been called to intercede, y entender cómo hemos sido llamados a interceder that you might be glorified upon the earth. para que tú puedas ser glorificado en la tierra. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. and Amén y amén. Praise God. Alabado sea el Señor. Tonight we want to talk about intercession. Esta noche queremos hablar sobre intercesión. We've been talking about the prayer and in the tabernacle, Hemos estado hablando sobre la oración en el tabernáculo and one of the parts of prayer is intercession. y una de las partes de la oración es la intercesión. You know, an intercessor is one that goes between two parties. Un intercesor es uno que se pone en medio de dos partes. And the greatest example of an intercessor is our Lord Jesus Christ. Y el mayor ejemplo de un intercesor es nuestro Señor Jesucristo. He is our high priest. Él es nuestro sumo And he sacerdote is the one who faced every struggle that's common to man. y Él es el quien ha enfrentado todos los problemas que vienen a los hombres. And so now he can represent us before God with true compassion. Entonces ahora Él puede presentarse delante de Dios con una compasión verdadera. He's our go-between between us and God. Él es nuestro intermediario entre nosotros y Dios. He intercedes for us every day. Él intercede por nosotros todos los The días. Holy Spirit also intercedes for us. El Espíritu Santo también intercede por He nosotros. takes our needs to God. Él lleva nuestras necesidades delante de Dios. And so in those two intercessors, we see a wonderful picture Entonces, entre estos dos intercesores vemos una foto o una imagen excelente of not only the love of God, de no solamente el amor de Dios, but how God wants to bear and take our burdens continuously. sino también como Dios Él quiere tomar nuestras cargas continuamente. And you know, I've met many important people in my life. Yo he conocido mucha gente importante en mi vida And sometimes God will put somebody in a position y algunas veces Dios pone a alguien en una posición where they are not the most important person in that area, que no son la persona más importante en esa área, but they can influence the important person. pero es la persona que puede influenciar la persona importante. So let me ask you this. Entonces déjame preguntarte esto. Who has more power or authority? ¿Quién tiene más poder o autoridad? The person that's in the position ¿La persona que está en la posición or a person who can influence the person in the position? o la persona que puede influenciar a la otra que está en la autoridad? And so in the same way, an intercessor is one that can influence a person of authority. De la misma manera, un intercesor es aquel que puede influenciar a aquella persona que está en autoridad. And many times I've met people that were in positions like that, Y muchas veces he conocido personas que están en posiciones como esta and I would have a need for a favor, y he tenido necesidad de un favor and I did not know the person in authority. y no conocía a la persona en autoridad. So I would go to somebody near to that person Entonces iba a una persona que estaba cerca de esa that they otra might intercede on my behalf, para que intercediera a mi favor and that I would gain a favor. y así yo poder ganar un favor. So the intercession ministry Entonces el ministerio de intercesión is where God calls us to come to His presence, es cuando Dios nos llama a estar en su presencia, not just to look for something that we need, no solamente para buscar nuestras necesidades, but we can intercede for something that we need podemos pedir por cosas que necesitamos if we understand how it works into the purpose of God. si entendemos cómo trabaja eso en los propósitos de Dios. But for the most part, intercession has to do with other people's needs. Pero la mayor parte, la oración tiene que ver o la intercesión tiene que ver con las necesidades de otras personas, Other people's pain, el dolor de otra persona, the weaknesses of other people. las debilidades de las otras And personas. we bring those problems to God Y nosotros traemos esos problemas a Dios because we want God to extend mercy and grace to those individuals. porque queremos que Dios
le extienda la misericordia y la gracia a esos individuos. So intercessors are people that can break curses. Entonces los intercesores son personas que pueden romper con las They're maldiciones. people who can lift burdens, heavy burdens from people's lives. Son aquellos que pueden levantar la carga pesada de las otras vidas. They are advocates that come before God the Father Son abogados que vienen delante de Dios to release people that are captives, para soltar a aquellos que están to cautivos, see sick people be healed. para ver a aquellos que están enfermos sanar. And it may not be just praying for themselves. Y probablemente no va a ser solamente orar para sí mismos. Sometimes intercessors can change the destiny of a nation, A veces los intercesores pueden cambiar el destino de toda una nación, possibly reverse the direction of a sickness, incluso redireccionar la dirección de una enfermedad, or change the outcome of a judgment of God. incluso cambiar el juicio de Dios. So intercessors are important. Entonces los intercesores son importantes. Now imagine that God is calling us to intercede. Entonces imagínese que Dios nos está llamando a interceder. God is up there in heaven. Dios está ahí en los cielos. He's all powerful. He's almighty. Él es todopoderoso. And he's saying, come to my presence Entonces Él está diciendo, ven a mi so presencia that I can change things. para yo poder cambiar las cosas. He's asking us to intercede. Él nos está pidiendo que intercedamos. So intercession, I think, is very neglected in the church. Yo pienso que la intercesión está siendo dejada o está siendo abandonada en la God iglesia. is making plans. Dios está haciendo planes. God has ideas that he wants to create. Dios tiene ideas que quiere crear. And he's not going to do them unless we intercede and ask him to do it. Y Él no las va a hacer a menos de que nosotros intercedamos o la pidamos. I remember in the altar of incense Recuerdo en el altar del incienso and in the whole ministry of incense, y todo el ministerio del incienso. the number 4 is very important El número 4 es muy importante because it represents God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit porque representa a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo collaborating with man colaborando con el hombre that the purposes of God will be fulfilled. para que los propósitos de Dios sean llenados. So God has a list, a big to-do list, Entonces Dios tiene una lista grande de cosas que hacer. and he's waiting for us to say, let's do this one next. Entonces Él está esperando por nosotros para decir, vamos a hacer esto próximo. Sometimes God will show us a problem A veces Dios nos enseña un problema that somebody might be going through, que alguien está pasando por. and it's not for us to gossip. Y no es para que nosotros hagamos It's chisme, not for us to criticize. no es para la crítica, It's for us to bring that situation before God es para que nosotros traigamos esa situación delante de Dios so that God can do something. para que Dios pueda hacer algo. So I think we don't see as many miracles as we should Nosotros no vemos la cantidad de milagros que deberíamos ver because we don't know what intercession is. porque no conocemos la intercesión, But it's one of the 4 parts of prayer. pero es una de las partes de las 4 partes de la oración. So tonight we're going to talk about the 7 requirements of intercession. Entonces hoy vamos a hablar sobre los 7 requerimientos de la intercesión. The first one La primera is friendship with God. es la amistad con Dios. You know, in the Bible we read about certain individuals. En la Biblia podemos ver algunos The individuos. Bible says Abraham believed God, En la Biblia dice, Abraham le creyó a Dios and it was counted to him as righteousness, y se le contó como por fe and he was called God's friend. y se le llamó amigo de Dios. Abraham was a friend of God. Abraham era amigo de Dios. Moses too was called a friend of God. Moisés también fue llamado amigo de In Dios. Exodus 33 it says God will speak to Moses face to face, En Éxodo 33 dice que Dios le hablaba a Moisés cara a cara, like a man speaks with a friend. como un hombre habla con un amigo. So this is the highest compliment of an intercessor. Entonces este es el mayor halago de un intercesor. The intercessors might not be famous people, Los intercesores pueden que no sean personas famosas, but they're friends with God. pero son amigos de Dios. They have that kind of relationship with Tienen God. ese tipo de relación con Dios. They walk with God. Caminan con Dios. The second requirement is holiness. El segundo requerimiento es la santidad. Intercessors must live holy lives. Los intercesores tienen que vivir una vida de santidad. Let's read Psalm 24. Vamos a leer el Salmo 24. We all know Psalm 23. Todos conocemos el Salmo 23, Now let's look at Psalm 24, pero vamos a leer Salmo 24, verses 3 and 4. versículos 3 y 4. It says, "Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in his holy place? He who has clean hands,
a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. So let me do a quick intermission here. Entonces voy a hacer una pequeña pausa aquí. God desires holiness in our lives. Dios desea santidad en nuestras How vidas. do we change from what we are ¿Cómo podemos cambiar lo que actualmente somos to what we read in these verses in Psalms? a lo que dice en los versículos de aquí del Salmo 24? God, through the Holy Spirit, Dios a través del Espíritu will Santo show you. te va a enseñar. He will convict you. Él te dará The Holy Spirit convicción. is the finger of God. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. He will point out something in your life that's not pleasing to God, Él apuntará las cosas que no le plazcan a or Dios en tu something vida that needs to change in your life. o algo que tiene que cambiar en tu vida. And maybe you haven't changed because you enjoy that. Tal vez tú no has cambiado porque lo estás disfrutando. Maybe you haven't changed because you've tried and you failed. Tal vez no has cambiado porque has tratado pero has fracasado. But when God reveals that to you, Pero cuando Dios te lo revela, then you bring it to God entonces tú lo traes a Dios. and just say, Lord, I need your help. Entonces dile, Dios, necesito tu I ayuda. repent of this thing. Yo me arrepiento de esto. You don't like it. A ti no te gusta. It's not good for me. No es bueno para mí. This thing is an enemy in my life. Esto es un enemigo en mi vida. It doesn't let me walk in holiness. No me deja caminar en santidad. So I repent of it. Entonces me arrepiento de I esto. want it out of my Lo life. quiero fuera de mi And I vida need your help to do y this. necesito tu ayuda para esto. And God helps you. Y Dios te ayuda. I don't know how he does it, Yo no sé cómo Él lo hace, but little by little we change pero and poco a become more poco holy. vamos cambiando y nos convertimos So en the second santidad. requirement for intercessors is holiness. Entonces, el segundo requerimiento para la intercesión es la santidad. And so it's a process. Es un proceso. Just because you're not perfect yet, don't be shy about interceding. Si no eres perfecto todavía, no te des por vencido en la intercesión. Let the holiness and the consecration work of God continue in your life. Deja que la santidad, la consagración de Dios siga trabajando en tu As a vida. matter of fact, when you think you're doing pretty good, En realidad, cuando creas que te está yendo muy bien o lo estás haciendo muy bien, God will say, well, now it's time for me to show you something else I want out of your life. entonces Dios te dice, ahora es tiempo de enseñarte otra cosa que quiero que saques de tu And vida. that's how God sanctifies us. Y así es que Dios nos santifica. Number 3, Número 3, an intercessor has to hear from God. un intercesor tiene que oír de Dios. Sometimes it's a burden that God puts on you, A veces es un peso que Dios pone en ti. because when you're praying, Cuando estás orando, when you're seeking God, cuando estás buscando a Dios, He shows you something you didn't see before, Él te enseña algo que no habías visto and antes. you receive a burden that's on God's heart. Y recibes ese peso que está en el corazón de Dios. When David realized God's plan, Cuando David se dio cuenta del plan de Dios, not David, Daniel, Daniel, when he discovered the plan of God, cuando él descubrió el plan de Dios, the Bible says he agonized in prayer. dice que él agonizaba en oración. He said, I understood now from the scriptures Entonces él dijo, yo ahora entiendo por las escrituras that the people of God were going to be in slavery for 70 years. que el pueblo de Dios iba a estar en esclavitud por 70 años. And then I turned to the Lord Entonces me volví a Dios and I pleaded with him in prayer y intercedí en oración and in fasting y en ayuno and in sackcloth and ashes. y en silicio y cenizas. So Daniel was reading the Bible Entonces Daniel estaba leyendo la Biblia and discovered what was on the heart of God. y estaba descubriendo lo que estaba en el corazón de So Dios. sometimes people read the Bible to feel better. Entonces a veces la gente lee la Biblia para sentirse mejor, But sometimes when you read the Bible, pero a veces cuando lees la Biblia you get a burden that you didn't have. te da un peso que tú no tenías. God puts a burden on you Dios pone una carga en ti so that you can pray about something para que puedas orar por algo that's in His plans. que está en sus So planes. you need the ability to hear from God. Entonces tienes que desarrollar la habilidad de escuchar a Dios. God will speak to you through a Bible study like this. Dios te habla a través de estudios bíblicos como estos. God will speak to you on a Sunday sermon. Dios te puede hablar en un sermón del domingo. God can speak to you when you read the Bible Dios te puede hablar cuando lees la Biblia or from talking with other Christians, o hablando con otros cristianos, maybe in a dream. tal vez en un sueño. But God wants you to hear His voice. Pero Dios quiere que tú oigas su voz. And an intercessor needs to be able to hear the voice of Y God. un intercesor tiene que tener la habilidad de escuchar la voz de Dios. The fourth requirement is identification. La cuarta
requerimiento es la Now, identificación. what does that mean? Entonces, ¿qué significa esto? So, there was a man in the Bible that was so righteous, Había un hombre en la Biblia que era tan justo, Daniel again, Daniel otra vez, that even his enemies couldn't find anything corrupt about him. que ni aun sus enemigos podían encontrar algo corrupto en The él. Bible says he was faithful and diligent, La Biblia dice que él era fiel y diligente and he identified himself with a sinful nation, y él se identificaba con un pueblo pecador, the Jews. los The judíos, Hebrews were los hebreos. they had sinned against God. Ellos habían pecado contra Dios. So Daniel, who was a very righteous man, Entonces Daniel, que era un hombre justo, he identified with the sins of God's people. se identificaba con los pecados del pueblo And so he confessed the sins of his people like they were his own sins, y confesaba los pecados del pueblo como si fueran los suyos propios, asking God to forgive. pidiéndole a Dios que perdonara. He said, "We have sinned and done wrong. Entonces decía, nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo. We have been wicked and we have rebelled. Nosotros hemos sido malvados y no hemos rebelados. We have turned away from your commands. Nosotros no hemos apartado de tus mandamientos. We have not listened to your servants. Nosotros no hemos oído a tus siervos. This day we are covered with shame. Nosotros hoy estamos cubiertos de vergüenza. Oh Lord, listen. Ah, Dios, escucha. Oh Lord, hear and act. Señor, escucha y actúa. For your sake, oh my God, do not delay." Por tu nombre te pedimos que no te retrases. So Daniel identified. Entonces Daniel se identificaba. Moses also identified. Moisés también se identificaba. So when he was in the prince of Egypt, Entonces el príncipe de Egipto he got a revelation tuvo una revelación about the Hebrews being God's people, de que los hebreos eran el pueblo de Dios and they were suffering and being oppressed, y estaban sufriendo y siendo oprimidos. and he chose to suffer with them. Y él decidió sufrir con So ellos. that's what an intercessor does. Entonces eso es lo que hace un intercesor. He identifies. Se identifica. You might be called to identify for your family. Tú puedes estar llamado a identificarte con tu familia Maybe you need to identify with your children, o identificarte con tus and hijos then come before God and intercede before God. y venir delante de Dios e interceder delante de We Él. should identify with our country, Nosotros debemos identificarnos con nuestro país so that when we go before God, para que cuando vamos delante de Dios we're interceding. podamos estar intercediendo. So identification. Identificación. Number 5, Número 5, right motives before God. los motivos correctos delante de Dios. Intercessors need to pray so that God receives the glory. Los intercesores deben orar para que Dios reciba la gloria. We don't intercede for us to be famous. No vamos a interceder para ser famosos. We care that His reputation is uplifted. Nos debe importar que su reputación sea levantada. That's why Daniel said, "For your sake, O God." Entonces por eso Daniel decía, en tu nombre, oh Dios, We want God to be famous. queremos que Dios sea famoso. We want to lift Jesus up. Queremos exaltar a Jesús. Jesus said, "If I be lifted up, Jesús decía, si yo soy exaltado, I will draw all men unto me." yo voy a traer a todos los hombres hacia mí. So when we intercede, Entonces cuando nosotros intercedemos, we don't want the outcome to make us famous no queremos que el resultado sea que nosotros nos convertimos en algo famoso or to make us rich o hacernos rico or to prosper some plan that we have. o prosperar algún plan que tengamos. When we intercede, Cuando nosotros intercedemos, we want God to get the glory. nosotros queremos que Dios se lleve la gloria. So we got to have the right motives Pero before tenemos que God. tener los motivos correctos delante de Dios. Number 6, Número 6. the presence of God. La presencia de Dios. You know, what we call the manifest presence of God. Lo que llamamos la presencia manifiesta de Dios. You know, at different times, God and Moses wanted to kill the Israelites. A muchas ocasiones Dios y Moisés querían matar al And pueblo sometimes they would negotiate y a veces negociaban and bring the other one to a place of mercy. y llevaban a uno al lugar de misericordia. So we need to fear God. Nosotros debemos temer a Dios. We need to have courage, Debemos tener coraje. but we need the favor of God. Pero también necesitamos el favor de But Dios. sometimes we need to come into the presence of Pero God. también necesitamos venir delante de la presencia de Dios. We need to seek Him so that His presence is felt, Entonces debemos buscarlo hasta que su presencia sea sentida. to see His face, so De to ver speak. su cara es lo que quiero decir. Moses said, "Teach me your ways so that I may know you Moisés decía, enséñame tus caminos para yo poder conocerte and continue to find favor with you." y poder seguir
encontrando favor delante de ti. And if your presence does not go with me, Y si tu presencia no va conmigo, don't send us up from here. no nos envíes, Don't send us up. no nos envíes. Have you ever prayed that way? ¿Alguna vez has orado así? You felt that God was sending you to do something? ¿Sientes que Dios te ha estado mandando a hacer algo? Or you felt that you had to go do something important? ¿O tal vez sientes que tú tenías que ir a hacer algo importante? And you're in the fear of God. Pero tú en temor de Dios. You say, God, I don't want to go unless you go with me. Pero tú dices, Dios, yo no quiero ir a menos de que tú no vayas I conmigo. want your presence to go with me. Yo quiero tu presencia conmigo. Many people say, I don't feel the presence of God. Muchos dicen, yo no siento la presencia de Dios. So we have to look back. Entonces tenemos que mirar hacia At atrás. what point did we miss the presence of God? ¿A dónde fue que perdimos la presencia de Dios? Sometimes we are the ones that turn left when God is turning right. A veces somos nosotros que vamos para la izquierda cuando Dios ha ido para la derecha. God wants us to come into His presence. Dios quiere que vengamos a su So presencia. we want the presence of God. Queremos la presencia de Dios. Intercessors understand that they need the presence of God. Los intercesores entienden que necesitan la presencia de Dios. Now we intercede before God, Nosotros intercedemos delante de Dios. and we have to do it with boldness and courage, Lo tenemos que hacer con humildad y con but coraje. we have to be careful not to be arrogant about it, Y también tenemos que tener cuidado de no ser arrogantes, because God will resist us. porque de otra manera Dios nos resiste. But we can't be too passive about our intercession, Pero tampoco podemos ser muy pasivos acerca de la because intercesión, we don't want to be disrespectful to God. porque no queremos ser irrespetuosos a God's Dios. going to do whatever He wants to do anyway. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer como quiera. So we say, God, if you want to do this, please do it. Entonces le decimos a Dios, si quieres hacerlo, hazlo. And there's no passion Y in no hay our prayer. pasión en la oración. So both things are necessary. Entonces ambas cosas son We have to necesarias. speak with passion, Tenemos que hablarle a Dios con pasión, with boldness, con humildad, con denuedo, but not with arrogance. sin arrogancia. But don't be wimpy about your intercession. No seas un llorón en tu intercesión. We come before God, Nosotros venimos delante de Dios, right into the presence of God. a la misma presencia de Dios. And so we need to sometimes talk to God, Entonces a veces tenemos que hablarle a Dios and He will negotiate with us. y Él va a negociar con nosotros. But in that process, we need to stay sensitive to God. Entonces en ese proceso tenemos que ser sensibles a Dios. I've negotiated with God sometimes with some of the most important decisions in my life. Yo he negociado con Dios a veces acerca de las decisiones más importantes de mi vida. And God has given me options. Y Dios me ha dado And He opciones. was very clear about the options. Y Él era muy claro acerca de las opciones. If you do this, I will bless it. Si tú haces esto, lo voy a bendecir. But I have something better for you. Pero yo tengo algo mejor para ti. So that's negotiation. Eso es una And negociación. we say, Y I hacemos, know you have "Ah, something better, yo sé que tú tienes algo mejor, but I don't have the faith for that. pero no tengo la fe para eso. So I'll just keep something good Entonces me quedo con lo bueno, because I'm afraid I'll be left without either one. porque me da miedo que me quede sin ninguno de los dos. God help us in our faith, Que Dios nos ayude con nuestra fe, that we will not hold on to the good para que no nos aferremos a lo bueno and miss out on God's best. y nos perdamos lo mejor. So when we're led by His presence, Cuando estamos dirigidos por su presencia, we will come to know God better and better, vamos a aprender a conocer a Dios mejor y mejor. and we will see His glory. Y vamos a ver su gloria. Number 7, Número 7. this is probably one of the most characteristic details of an intercessor. Probablemente esta es una de las características más importantes del intercesor. The 7th requirement is persistence. El requerimiento número 7 es perseverancia. We keep praying through. Nosotros tenemos que orar a través de, Like Jacob said to the Lord, como Jacob le dijo al Señor, Lord, I'm not going to let you go until or unless you bless me. Señor, no me iré hasta que me bendigas. Or we can also pray like Elijah the prophet. O también podemos orar como Elías el profeta. He prayed for rain, Él oró por la lluvia and he sent his servant out 7 times to look for clouds. y él mandó a sus siervos 7 veces a mirar si había nubes. In Miami, we don't have to pray for rain. No, en Miami no tenemos que orar por la lluvia. It's been praying for a week without stopping. Ha estado lloviendo por 7 días sin parar, But we have to be persistent. pero tenemos que ser perseverantes. Elijah kept praying for rain until it started pouring. Elías oró por lluvia hasta que empezó un diluvio. The Bible says Jesus also persisted
in prayer. La Biblia dice que Jesús también perseveró en la You oración. figure if he's the Son of God, Y tú te puedes preguntar, pero si Él es el Hijo de Dios, his prayer should be answered real quick. su oración debió haber sido contestada inmediatamente. But since he's our high priest, Como Él es nuestro sumo he sacerdote, had to learn to be a good intercessor. él tuvo que aprender a ser un buen So intercesor. sometimes he prayed through the entire night. A veces intercedía toda la noche. So intercession is not a quick, short prayer. Entonces la intercesión no es una oración rápida y corta. Sometimes it's a labor, a process that endures and continues until it is done, A veces es un proceso, una labor que continúa hasta que se dé, until we see the results. hasta que veamos los resultados. How many know that God is still seeking intercessors today? ¿Cuántos saben que Dios todavía está buscando intercesores? He wants you to be an intercessor. Él quiere que tú seas un intercesor. That's a very important part of prayer. Esa es una parte muy importante de la oración. And the more people are called into this ministry, Entre más las personas están siendo llamadas a este ministerio, the more spiritual activity we're going to see. así vamos a ver también más actividad espiritual. I'm praying that God will raise up more intercessors in this church. Estoy orando que Dios levante más intercesores en esta iglesia. You need intercessors in your family. Tú necesitas intercesores en tu familia. We will see a release of spiritual activity. Vamos a ver un desatar de actividad espiritual. It's kind of like intercession opens the prayer of God's power. Es como que la It intercesión opens the faucet of abre God's la power. llave del poder de Dios. If you want to see blessings, Si quieres ver bendiciones, intercede. intercede. Pray before the throne of God, Ora delante del trono de and Dios. God is going to get all the glory. Y Dios se va a llevar toda la gloria. Amen. Let's stand so we can close in prayer. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos You have gracias. called your people to be intercessors. Tú has llamado a tu pueblo a ser intercesores. Help us in these 7 things Ayúdanos en estas 7 cosas, that we might be a friend of God, que nosotros podamos ser amigos de Dios, that we might walk in holiness que podamos caminar en santidad, that's increasing day by day, week by week. que pueda incrementar día por día, semana por semana. Help us to hear you. Ayúdanos a escuchar tu voz. Help us identify with others. Ayúdanos a identificarnos con otros. Help us always to have the right motives before you. Ayúdanos a tener los motivos correctos delante de May ti. you and only you be glorified. Y que tú y solamente tú sea And may your glorificado. presence go with us. Y que tu presencia vaya con nosotros. Teach us how to abide in your presence. Ayúdanos siempre a permanecer en tu presencia. And teach us to be persistent. Y ayúdanos a ser perseverantes. Sometimes you're waiting for us to continue. A veces tú estás esperando que nosotros continuemos. And right before you are about to act, Y justo cuando vas a actuar, we give up nosotros nos rendimos and we lose our faith, y perdemos nuestra fe. and you don't do what you want to do. Entonces no haces lo que tienes que Teach hacer. your people how to intercede, Ayuda y enseña a tu pueblo a interceder that we might see more miracles and more power, para que podamos ver más milagros y más poder and that you might be famous in our lives. y que tú seas famoso en nuestras In vidas. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen and Amén amen. God y bless you. amén. Dios les Hallelujah. bendiga. Amén. Now, I don't know if there's any prayer petitions tonight. No sé si hay peticiones.